Saludo muy especial a todos, nuevamente reunidos aquí a compartir las buenas noticias del amor de Dios. Recuerden que hace rato dijo, ¿no? Hace rato anunció desde allá, cuando entró a la sinagoga en Nazaret, buenas noticias, el año de gracia del Señor, libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos por todo tipo de males. Son buenas noticias, que entendiéramos eso, que Dios en Jesucristo viene a traernos buenas noticias. Quizás íbamos cambiando un poquitico la perspectiva y el modo de mirar las realidades que nos circundan, incluso las realidades del mundo, ahora amenazado por una tercera guerra mundial. Jesús vino a traer buenas noticias. Abrió su discurso proclamando, repito, el año de gracia del Señor. Después eligió a sus discípulos, empezó a realizar ese reino de Dios presente en Jesucristo, presente en Él. Si por el dedo de Dios expulso los demonios, es que el reino de Dios ha llegado aquí, está presente en Jesucristo. Él es la autobasileia, la proclamación del reino de Dios. Y basa su programa en algo que está anclado en lo profundo del corazón de todos los seres humanos: el deseo profundo de ser felices, el deseo profundo de felicidad, y nos muestra cómo lograrlo. Pero como es en contraposición a los valores que propone el mundo, uno se empieza a cuestionar y empieza a decir: ¿será que sí? ¿Será que haciendo esto sí? ¿Será que sí es por este lado? Pues sí, es por ese lado. Por eso dirá el Papa Francisco, las bienaventuranzas, que es el texto que vamos a tratar hoy, el acompañamiento de la lectura del profeta Jeremías, donde habla de maldición y bendición, malditos y benditos. Y en el intermedio ese texto de San Pablo de que nuestra fe es cierta porque Jesucristo resucitó, de que nuestra esperanza es cierta, de que no falla. Vamos a ir iluminando varios de los aspectos de nuestra vida, y esa palabra nos va a ir mostrando el camino para llegar a ser felices, que repito, es lo que Dios quiere con usted y conmigo cuando nos puso en el vientre de nuestra madre, que fuéramos profundamente felices, que viviéramos con la vocación con la cual hemos sido llamados. ¿Cuál? Llamados hijos amados de Dios, hijos amados de Dios. Y a uno se le olvida y extravía el camino, porque repito, la propuesta del mundo es muy diferente. Y les decía que dijo el Papa Francisco. ¿Saben qué dijo? Dijo: las bienaventuranzas son el navegador para nuestra vida cristiana. Aun cuando algún teólogo decía: de la manera que sea que tratemos de interpretar las bienaventuranzas, que es un texto muy complejo y que ha sido explicado de muchas maneras, nunca vamos a acertar plenamente, porque se necesitan largos ratos de meditación, aplicarlo a uno mismo y que el Espíritu discierna en uno lo que el Señor le quiere decir. Pero en última instancia, vivir las bienaventuranzas es vivir conforme al propósito al cual hemos sido creados, que hace tiempo se nos olvidó. Entonces invadamos este país, tumbemos este líder, hagamos lo que nos convenga para nuestro propio egocentrismo, siempre girando en torno a nosotros mismos. Y si algo propio proponen las bienaventuranzas, es salir de nosotros mismos, como salió Jesús a buscar al necesitado, al pobre, a la viuda, al que estaba sentado en una mesa en el sinsentido de su vida, a la pecadora que querían ya a la adúltera apedrear. Ahí es donde estaba Jesús, y ahí es donde nos pide a nosotros que verdaderamente testimoniemos nuestro discipulado y nuestro seguimiento al Señor. Las bienaventuranzas, quien las vive no está mostrando otra cosa que el Espíritu de Cristo que habita en él, que habita en él. Pero es que es muy difícil, porque renunciar a lo nuestro, renunciar a primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Miren y escuchen, el Papa hacía una reflexión tan linda, decía: en el Padre Nuestro falta una de las palabras que más tienen en gran estima la mayoría de las personas. Repito, en el Padre Nuestro, si usted no había caído en cuenta, falta una de las palabras que no se menciona, una de las palabras que tienen en gran estima la mayoría de las personas. ¿Cuál es? Yo. O pudiéramos decir el ego, pero menciona yo. Las tres primeras son dirigidas hacia el tú.
venga a nosotros tu reino. Danos hoy, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Al tú, a Dios, y las otras al nosotros. Pero falta cuál, la que usted y yo amamos tanto, yo, lo mío, primero mis necesidades, primero mis cosas y después miro hacia los otros. No, si algo invitan las bienaventuranzas, repito, lo acabo de decir, es a salir de nosotros mismos y abrirnos a los demás. ¿Y eso qué? Nos hace felices. Es que miren, estamos hablando, Jesús está partiendo de este discurso, repito, del profundo deseo de felicidad que hay en el corazón de todos los seres humanos. O usted quiere ser infeliz, o usted quiere ser desgraciado. Por eso siempre esta perícopa del Evangelio es como espada de doble filo. Divide una opción u otra opción. El profeta Jeremías también divide en el sentido de tomar opciones, porque es que en las opciones, ya lo hemos visto muchas veces, nos jugamos la felicidad o la infelicidad, la tristeza o la alegría, el estar preparados y fuertes y afirmados en el Señor para todo lo que ha de venir, sea una guerra, sea otra pandemia, sea la muerte de un ser querido, sea una quiebra económica o, ay no, yo no voy a poder, hasta aquí llegué. El Señor siempre nos dice, y en medio de nuestra libertad de libre albedrío, pongo ante ti dos caminos, la vida y la muerte, escoge. Pongo ante ti maldición o bendición, no maldición en que el Señor maldiga, ¿qué tal? Dios dice bien, nunca maldice, dice bien, nos bendice con toda clase de bienes materiales y espirituales. Cuando vamos a hablar aquí en las bienaventuranzas de los hay, que algunos dicen son maldiciones, no, son lamentaciones, porque el Señor se duele cuando usted y yo tomamos el camino que no es. Porque somos sus hijos, somos sus hermanos, somos hijos de un mismo Padre y le duele cuando uno se echa a perder, digámoslo así. Entonces el profeta Jeremías empezaba diciendo, maldito el hombre que confía en el hombre. Ay, Chucho, pero yo confío mucho en un amigo. No se refiere a eso. Se hace maldito, se torna maldito cuando cree en su propia autosuficiencia, en sus capacidades, en sus falsas seguridades, en que no necesita de Dios. El mundo está como está, porque se ha hecho él mismo huérfano de Dios Padre. El mundo está como está, porque se ha hecho él mismo huérfano de Dios Padre. Entonces es muy lindo porque empieza diciendo que pongo ante ti, ¿qué? Dos caminos. Pongo ante ti dos caminos, el camino del bien o el camino del mal. Y uno mismo decide. Uno decide y habla muy lindo y explica muy lindo que quien elige, quien no se torna, se hace, a sí mismo se busca ese camino de maldición, es decir, lejos de Dios Padre, lejos de la fuente de la bendición. El bendito, el que sabe que la fuente de la vida está solo en Dios y que solo es posible realizarse y ser feliz con Dios. Lo otro nos lleva a un camino desorientado, a caminos extraviados. De ahí que Jesús cada rato repetía, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, usted y yo estamos siempre decidiendo, diariamente, en cada situación, en cada momento estamos decidiendo si seguimos a Jesús, si vivimos como hijos de Dios Padre, si lo escuchamos como vamos a ver y le obedecemos, o tomamos caminos extraviados que ¿a dónde llevan? El salario del pecado es la muerte. No es el mínimo que está en más de 1 millón. El salario del pecado, la paga del pecado es la muerte. A nivel de familia, de mi relación con mi esposa, de mis hijos, con mis seres queridos. La clave de la felicidad, quien vive las bienaventuranzas y tiene el mismo espíritu que habitaba en Jesús, el espíritu de Dios, la misma manera de ser, de actuar o de influir de Dios en los demás. Y eso es lo que nos pide profundamente este texto para llegar a ser ¿qué? Recuerden que siempre en el trasfondo estamos hablando de felicidad. Escucha, Israel, y cuida de practicar lo que te hará feliz y por lo que prosperarás. Por eso es muy interesante que nos detengamos en este texto de las bienaventuranzas. Después de, repito, de la elección de los discípulos, Jesús, de estar toda la noche orando en el monte,
Qué interesante para elegir a sus discípulos, para tomar decisiones importantes. Jesús desciende del monte. Dice así Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 17, y luego pasamos del 20 al 26. Bajando con ellos se detuvo en un paraje llano. Bajando con ellos se detuvo en una llanura. Subió al monte a orar porque necesitaba tomar una decisión importante. Pero miren qué interesante y cómo nos dice aquí una enseñanza primera antes de comenzar a profundizar en el texto. Para todas las decisiones importantes en nuestra vida, lo primero es subir al monte. Chucho, vivo en el Valle del Cauca, que no hay montaña. No, usted sabe a qué me refiero. Consultarla con Dios. Sacar ratos a solas para estar con Dios. Preguntarle, pedir espíritu que nos dé discernimiento para acertar en las decisiones diarias, pequeñas y grandes de nuestra vida. Pero después de hacer eso, después de la oración, aterrizar, bajar, no quedarnos allá. Recuerdan que me lo han escuchado varias veces, de la hostia de Jesús a los pobres de Jesús, del Santísimo a la realidad de los que tienen hambre, que lloran, que hablan mal de ellos. Lo que nos va a decir el Evangelio, lo que nos va a decir el Evangelio, los que lloran, los que tienen hambre, los pobres, de los que hablan mal. Y no es que sea feliz. Ahora vamos a explicar por qué, la creencia es no, para poder seguir al Señor hay que venderlo absolutamente todo, como el joven rico que no fue capaz. No es ese sentido. Ya sabemos que el sentido último y definitivo es ponerlo a Él en primer lugar para ser capaces de abrirnos a los demás. Pero entonces vamos con la primera parte, siempre después de orar, bajar. Del Santísimo a la realidad de mi familia, de mi casa, de mi pareja, con mis hijos, a todas esas realidades. Porque es que la oración nos tiene que hacer vida en medio de la cotidianidad nuestra. Entonces es muy lindo porque Jesús no se quedó allá como tantos, no, Santísimo no más, pero los demás, Santísimo no más, pero allá a mi esposa, no, a mis hijos, no, hay que bajar, y bajó a una llanura. Recuerden que las bienaventuranzas en el Evangelio de San Mateo las da en el Sermón de la Montaña. Aquí en Lucas es muy lindo porque las da en una llanura. Se coloca Jesús al nivel de la gente. Si nuestra oración es verdadera, nos lleva a ponernos al mismo nivel de los demás. Qué lindo, ¿no? Como una oración verdadera nos va ubicando iguales a todos, hijos de un mismo Padre, pecadores como todos, limitados, con carencias, con fallas, pero iguales, no uniformes. Unidad en medio de la diversidad, no uniformes, todos igualitos. Dios nunca se repite y nos sigue creando, recreando, haciendo de nuevo. Que nuestra oración nos lleve a poner los pies sobre la tierra y manteniendo los ojos fijos en Jesús y en Dios nuestro Padre. Y entonces así seremos capaces de mirar a los otros de una manera diferente. Entonces en Mateo fue en una montaña, pero en Lucas es en una llanura. Bajó, aterrizó, se puso al mismo nivel de la gente. Y eso es muy lindo, eso es lo que hizo Dios Padre. Igual a Jesús, igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Dejó su condición divina y vino y se hizo servidor de todos. Entonces, primer punto, la oración es indispensable para poder pedir espíritu y vivir las bienaventuranzas que dijo el Papa, son el navegador de la vida cristiana. Son la guía nuestra. En el Evangelio según San Mateo, antes de que se me olvide, es en un monte porque hace la alusión, recuerdan, a la entrega de las tablas de la ley por Dios a Moisés, en donde le decían al hombre qué hacer. Aquí Jesús muestra Dios qué va a hacer. Ojo, entrega de las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí, similar a las bienaventuranzas en el monte en San Mateo, donde le entregan y le dicen a través de Moisés al hombre qué hacer. Aquí Jesús nos muestra a Dios qué va a hacer. Y por eso son bienaventurados y felices todos los que nos ubicamos en estas categorías, que sabemos que Dios va a intervenir en esas realidades nuestras. Bajando con ellos se detuvo en un paraje llano.
Había una gran multitud de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera, de Tiro y de Sidón. Es decir, que el mensaje de Jesús es para todo mundo. Lucas es muy lindo aquí, la universalidad del mensaje. Dios no hace acepción de personas. Una oración bien hecha nos lleva a no hacer en nuestra vida cristiana acepción de personas. No importa culto, categoría, raza, sexo, creencia, todo lo otro que sabemos, no importa. No importa, había gente de todo tipo. Jesús le habla a todo mundo al corazón, aun cuando muchos no estén aún en el cristianismo y no sean sus discípulos. Lo hemos visto cada rato. A los paganos, a los que son de otras religiones más, como los mismos de su casa lo expulsaron, fue una ocasión propicia para que el mensaje, el reino de Dios, se abriera a todo mundo. Recuerdan hace poquito la mujer de Tiro y Sidón, hasta los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Mujer, por tu mucha fe, que te suceda lo que has pensado, lo que deseas. Entonces, ojo con esa oración que lo vimos ya, no aparece el yo. Yo, Señor, dame a mí, dame, que la oración nos abra hacia los otros. Había paganos, había gentiles, había gente de todo tipo que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Qué interesante, y a veces lo pasamos por encima este pequeño detalle, que habían venido ¿para qué? Para escuchar a Jesús y luego ser curados de sus enfermedades. Quiso Dios, ya usted lo sabe, ¿cierto? San Pablo, carta de San Pablo, salvar al mundo mediante la tontería de la predicación. Lo primero es la escucha, que habían venido a escuchar a Jesús y a ser curados de sus enfermedades. Y que es lo primero que uno pide en una oración, que no lo abre hacia los demás, que no lo impulsa a salir de sí mismo, que yo me cure, que yo me sane, que yo me llene de plata, que yo, el yo, siempre girando en torno a nosotros mismos. Por eso las bienaventuranzas es un camino muy opuesto, porque el mundo, escuchen esto qué interesante, el mundo, nuestra civilización de la abundancia, nos ha ofrecido medios de vivir, pero no razones para vivir. Esta civilización de hoy en día de la abundancia nos ha ofrecido medios para vivir, pero no razones para vivir, para trabajar, para luchar, para gozar, aún para sufrir y esperar. Por eso es que hay poca gente feliz. Por eso es que hay poca gente feliz. Y recuerdo a este escritor, al escritor Jorge Luis Borges: he cometido el peor de los pecados que el hombre puede cometer. No he sido feliz. ¿Cómo es que somos felices? Escucha, Israel, y cuida de practicar lo que te hará feliz. Escuchémoslo más a Él. Este es mi Hijo amado, a Él escuchadle. Las Sagradas Escrituras nos habla con amor, sale a nuestro encuentro Dios Padre, nos corrige, nos ilumina, pero uno no, uno sigue escuchando. Ay, hoy era el día en que Rusia lanzaba el primer disparo a Ucrania. ¿Qué irá a pasar? Nuestra vida está en manos de Dios. Guerras, pandemias, todo eso siempre va a existir. Escuchémoslo a Él, para que en los momentos en que estas cosas sucedan como han sucedido, suceden y sucederán, nos mantengamos firmes, no nos dejemos robar la alegría, sigamos viviendo las bienaventuranzas en medio de esa realidad, llenos del Espíritu del resucitado, que es el que nos da el ungido, el Cristo, el Mesías, para que podamos vivir como Él vivió. Hijo amado de Dios. Hijo amado de Dios. Entonces, primero que escuchar y luego ser curados. Y uno es al revés. No, primero que me sanen. Señor, quítame esto, quítame lo otro. Y después, vete, vamos a hablar, a invitar a una. Ay, no, yo como que no tengo tiempo. Yo vivo muy ocupado. Venían a oírle y a ser curados de todas sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Es que es el médico y la medicina al mismo tiempo.
Es que no fue ungüento, medicina alguna, dirá el profeta, fue por la palabra de Dios, es por la palabra de Dios y será por la palabra de Dios que nosotros vamos quedando sanados de todas nuestras enfermedades y de todos nuestros males. No es por otro tipo de realidad, no es el brujo, el adivino, no es tal cosa, no fue por ungüento alguno, es por la palabra de Dios que quedaban sanados. Toda la gente procuraba tocarle porque salía de él una fuerza que sanaba todo. ¿Recuerdan qué autoridad, qué palabras son estas? El mismo poder de Dios, de misericordia, de amor, de perdón, sanando a todos los corazones, a cumplir ese programa de gobierno que les decía en otra reflexión. ¿Por quién votar? Este es el candidato. Este es el candidato. ¿Qué es lo que dice? Toda la gente procuraba tocarle porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Y ya estará pensando usted en el sentido mágico. Voy a tocar la astillita de no sé quién. No, no. Tocarle. Tener una relación personal con Jesús. No de tantos ritos, no de tanto pietismo, de una falsa fe basada nomás en un espiritualismo, en una serie de cumplimiento de normas. No, Señor, quiero tener una relación contigo de ojos abiertos y de corazón palpitante, tocarles salir de ese barniz superficial, tocarles pasar de creyente a discípulo. El creyente busca milagros. El creyente busca milagros, el discípulo busca a Jesús. El creyente pide, el discípulo agradece. Haremos alguna reflexión sobre eso más profunda, sobre el creyente y el discípulo. Tocarle, tener una relación con él, pasar de ese barniz superficial a ahondar y profundizar en el amor de Dios, que es el que nos cura, que es el que nos sana de todos esos espíritus inmundos. ¿Qué es lo que es espíritu? Manera de ser, de actuar o de influir en las escrituras, de esas maneras de ser que usted y yo tenemos, que es lo que nos hace malditos, porque nos encerramos en nuestro egocentrismo, porque no pensamos en los demás. Es que recuerden que el problema del rico Epulón no era la riqueza, sino que no se dio cuenta que a la puerta de su casa había un Lázaro. El problema no es el dinero, el problema es que tratamos de servir a dos señores. El problema no son los bienes materiales, el problema es que los convertimos en un fin y no en un medio. Por eso es que las bienaventuranzas nos van aclarando ese verdadero camino de el bendito y no del maldito. Confiando en Dios, entra en contacto el bendito con la fuente de vida, de su amor y de su felicidad, y así encuentra su máxima felicidad o bienaventuranza, porque es que vamos aclarando. La bienaventuranza es una felicidad, no la de la alegría, del chiste o de un gozo muy profundo, sino una que no hay palabras, una felicidad suprema, es un gozo supremo. A eso es que nos invitan las bienaventuranzas, pero a seguirlas. No, hoy la teología no predica esa verdadera liberación de nosotros mismos para abrirnos a los demás, sino una teología que mantiene acomodados a los que no quieren desacomodarse y entonces no produce liberación en los oprimidos. Repito, no es algo que nos verdaderamente nos revuelque y nos transforme, sino un acomodamiento. Alguien decía alguna vez, la iglesia debía abrirse a los pobres. ¿Qué está diciendo? Que no es pobre, debe ser también pobre, confiada plenamente en Dios. Tenemos que ir desprendiéndonos y dejando a un lado tantas cosas. Primero que el yo, que decía el Papa en el Padre Nuestros, minimizar los yo y multiplicar los nosotros. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, ya va a pronunciar las 4 bienaventuranzas aquí en San Lucas, en San Mateo 8. Pero ¿qué hizo? Alzando los ojos hacia sus discípulos. ¿Qué es alzar los ojos? No solo vuelve y nos reitera el sentido de la oración, el sentido de buscar la ayuda de Dios Padre, sino el interés profundo que tiene Jesús en usted y en mí. Yo te quiero mirar.
se agachó para levantar los ojos y mirar a la mujer adúltera, a la que todos condenaban. Es ese profundo interés que Jesús muestra en cada uno de nosotros. Es que le interesas. Tú crees que no, pero le interesas profundamente, tanto que volvería a entregarse en una cruz por ti, por amor a ti, y aún no entendemos, aún no vislumbramos y no alcanzamos a dimensionar ese amor hasta el extremo. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó y nos ama hasta el extremo. Y ese amor tendría que ser la base de nuestra vida para poder vivir estas bienaventuranzas. Y es muy lindo, vuelvo y repito esa parte, Jesús llegó a la llanura, a la cotidianidad de tu vida, donde se desenvuelve tu vida. Se abajó, dejó su condición divina y se hizo igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Ahí en la Galilea, en tu vida, en tu trabajo, en tu crisis, en tu enfermedad, en tu desesperanza, en estos momentos, es que Él se acerca y nos busca. ¿Y qué hace? Levanta los ojos. Ustedes han visto cuando uno habla con una persona y no se atreve a mirarlo. Algunos de la psicología dicen desconfíe, es una persona insegura, es una persona que guarda algo. No, Jesús, como nosotros los bajamos a veces y decimos no soy digno, como en la Eucaristía, Él dice para mí sí eres digno, y levanta los ojos y nos mira directo a la cara y nos dice te amo, eres importante para mí, eres valioso, de ti no me olvido. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre, los que tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. Y vienen los 4 ayes, la contraposición a esto, que les decía que algunos dicen son lo que nombra Jeremías entre benditos y malditos. Ay de los que reís ahora, porque tendréis aflicción y llanto. Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Ay de vosotros, porque ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Pero ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Como les digo, decían algunos, no es fácil la interpretación. Jesús no está diciendo bienaventurada la pobreza, está diciendo bienaventurados los pobres, los que tienen hambre. Vuelvo y lo repito, pongamos, son 4 categorías. Entonces dice los pobres, los que tienen hambre, los que lloran y los que son, digámoslo, calumniados, expulsen, injurien o proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. No, es que pobres existen y lloran porque tienen hambre y no tienen qué comer, pero son bienaventurados porque especialmente en ellos Dios tiene puesta su mirada, porque van a recibir la intervención de Dios, esa buena noticia que Jesús anunció y que va a realizar en cada uno de ellos, La pobreza en el Antiguo Testamento era una maldición y era un escándalo, y solo secundariamente y más tarde, fue vista como una condición que llevaba, a confiar humildemente en Dios y en su intervención. La bienaventuranza es porque sobre esos, por los pobres, decía un teólogo, bienaventurados los pobres si su pobreza no los atenaza. Bienaventurados los ricos si su riqueza no los domina. Ojo, ¿cómo fue?
Bienaventurados los pobres, si su pobreza, que aquí no dice bienaventurados la pobreza, está hablando de los pobres, si su pobreza no los atenaza, y bienaventurados los ricos, si su riqueza no los domina. Es que el problema está repito, en el egocentrismo, en el uso que hacemos de las cosas, en lo que decía ahora, en lo que propone esta civilización, que nos da maneras de vivir, nos enseña, veíamos ahora, no cómo vivir, sino modos de vivir, oprimiendo, atesorando, con la avidez de bienes, con miles de cosas, y no nos damos cuenta, como les decía ahora, que hay más de un Lázaro, de un pobre, de un necesitado, quizás en nuestra propia familia, quizás en nuestra propia familia. El joven rico se marchó entristecido porque tenía ¿qué? Muchos bienes, porque tenía muchos bienes. ¿Cuáles son tus seguridades? Porque es que esto de las bienaventuranzas se hace una utopía, ¿sí qué? ¿Sí qué? Dígalo duro. Si mi seguridad es el dinero, si mi seguridad son los bienes materiales, si mi seguridad es un trabajo, si mi seguridad son los viajes, son las... En este grupo esta perícopa vemos dos grupos de personas. Están muy claros. Unas personas heridas y castigadas por la vida, pero a los ojos de Jesús son personas bendecidas y felices gracias a la obra de Dios en ellos. Y hay otro grupo de personas, la contraparte, ya vimos, pobres, hambrientos, los que lloran y los calumniados. Ese otro grupo de personas tienen bienes y gozan de los favores del mundo, pero a los ojos de Jesús son personas que deberán confrontarse con ellos mismos y con su conciencia, no por la prosperidad, sino por la autosuficiencia e incapacidad de mirar más allá de sus deseos inmediatos. No tienen ojos para los otros. Entonces, por eso es bienaventurado el pobre, el que humildemente confía en el Señor, el que vive contento con lo que tiene. No es que no desee, sino que vive contento con lo que tiene. No son los bienes los que dominan su vida. Tenemos que hacernos pobres de esos deseos de cosas superfluas que no llenan el corazón y que dejan un profundo vacío. Pobres de esos deseos de ambición, de figurar, de tener, de poder, de placer, de sobresalir. Los Sanahuín del Señor, el resto de Israel, el que se confía plenamente en el Señor, el que veíamos ahora que es bendito porque confiando en Dios entra en contacto con la fuente de la vida. Algún teólogo decía muy lindo, el pobre siempre espera que la situación cambie y mejore. El rico espera que todo siga igual y que no se vayan a poner en peligro los bienes que tiene, sino que pueda seguir atesorando. Ese es el problema del dinero. Nadie puede servir a dos señores, amar a uno y odiará a otro. Ese es el problema de las riquezas, que el Papa llegó a llamarlas Señor, porque desplazan al único Señor que debe haber en nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro corazón. Bienaventurados los que tienen hambre. ¿Qué es lo que sacia tu vida? ¿Qué es lo que sacia tu vida? Con el pan vivo bajado del cielo comieron más de 4.000 y quedaron saciados. No es el pan material, es el pan espiritual, el que llena nuestro corazón. Por eso necesitamos más hambre de Dios, más hambre de misericordia, más hambre de compasión, más hambre de ver a los otros y descubrir en ellos el rostro de Jesús. No solo el hambre que muchos tienen ahora. ¿Cuántos mueren de comida? Y hablaba ayer con alguien y se botan 80 toneladas de comida solo en el estado de la Florida. 80 toneladas de comida. Por Dios, eso es una... Pero no, miramos son otras cosas. No fue a misa. No voy a volver sobre eso. ¿Hambre de qué tienes? Yo diría bienaventurados aquellos que Jesús los sacia por completo a todo nivel, espiritual, material, afectivo.
pan vivo bajado del cielo. El que me come no tendrá hambre, y el que bebe mi sangre jamás tendrá sed. Jamás tendrá sed. Alguien decía, bienaventurados los que lloran. Repito, que quede la pregunta en el ambiente, que sacia tu vida. Bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. La primera bienaventuranza y el primer ay están en presente, los otros están en futuro, porque esta vida es presente, vivirla aquí ahora, pero es posible cambiar. Les decía ahora, los ay no son maldiciones, son lamentaciones, se conduele Jesús con ellos, pero les dice, todavía, a usted y a mí nos dice, todavía hay oportunidad de cambiar, de transformar nuestra vida, de convertirnos, que es a lo que nos llama las Escrituras. Es que mi primero que vivió las bienaventuranzas, ¿quién fue? Leídas en sentido cristológico, Jesús. Jesús, Él fue el primero, y nosotros al seguirlo como discípulos también las tenemos que vivir, pero en el sentido de felices. Ojo, que es felices, es ese anhelo y deseo profundo de felicidad que hay en su corazón y que usted ha tratado de saciar y de buscar en tantas cosas, y que se ha dado cuenta y nos hemos dado cuenta efectivamente que nunca queda lleno el corazón, que siempre hay un profundo vacío que solo puede ser llenado por el amor de Dios. Miren y escuchen la historia de la salvación. Se los voy a leer tal cual. Si lo encuentro, por aquí debe estar. La historia de la salvación es la peregrinación de un pueblo que, guiado por Dios, fue aprendiendo el camino de la felicidad en la libertad, en la vida en comunidad y contando con los demás. La historia de la salvación es la peregrinación de un pueblo que, conducido por Dios, el problema es ese, que no nos dejamos conducir por Dios, fue aprendiendo el camino de la felicidad en la libertad, en la gloriosa libertad de los hijos de Dios, en la vida comunitaria y contando con los demás. Esos son las bienaventuranzas, abrirnos a los demás. Tercera vez que les digo, porque quien las vive tiene el Espíritu que habita el mismo Cristo Jesús. En cambio, el bienestar, la seguridad, el éxito, la satisfacción de placeres, la buena imagen, el dinero, el poder, los viajes, son todas ocasiones de girar, en torno a uno mismo. ¿Usted en torno a quién gira? ¿A usted mismo o a los demás? ¿Qué tanto se ha abierto a los demás? Es que eso es verdaderamente lo que hizo Jesús, y eso es lo que nos quiere mostrar con este texto. Y alzando los ojos les decía a los discípulos y a toda la muchedumbre: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Porque Dios reina en quien se abandona y confía plenamente en el Señor. El reino de Dios es Dios mismo, que quiere venir, está en su interior. Decía el Papa Benedicto: miren, en su interior, ahí reina Dios. Dejémoslo reinar, dejémoslo ser el Señor de nuestra vida. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Y uno va, como en estos días, el evangelio, en la barca, y no lleva sino un pan, y vamos a morir de hambre. Esa falta de confianza. ¿Aún no entendéis?, pregunta el Señor. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Y mire, no es solo contemplado en un futuro, es aquí y ahora. Y leía de un sacerdote muy lindo que los que lloran, las lágrimas en las Escrituras, es que el corazón de piedra se está volviendo en un corazón de carne. Repito, las lágrimas en la Escritura quiere decir que el corazón de piedra se está volviendo en un corazón de carne. ¿Y qué es el corazón de carne? El que ve al pobre, el que ve al que tiene hambre, el que consuela al que llora, el que le duele, misericordia, pone el corazón en la miseria del otro, compasión, se compadece con él. Los que lloran, es que en esta vida hay sufrimiento y dolor, pero qué bueno llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Es que acompañando al otro es que vivimos verdaderamente nuestra fe, en que salimos, que decíamos, de ese egocentrismo, de ese estar girando en torno a nosotros mismos, de ese
Es maldito el que marginado de Dios se fía de su propio ingenio, de su capacidad y de sus solas fuerzas o de las de los otros. Se hace maldito quien espera encontrar su seguridad y significación en lo pasajero, en la vanidad del mundo, que se buscan a sí mismos su grandeza y su realización. ¿Y qué termina diciendo? Termina en un corazón inhóspito, reseco, solo, abandonado y engreído y lleno de vanagloria. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por eso los ayes, los 4 ayes nos previenen. Nos previenen. Así, aquí dice las maldiciones, interrogado le había puesto yo porque la explicación es eso. Son lamentaciones, son cuando como uno como papá, ay mijito, usted va a coger por ese camino. Ese no es el que lo va a hacer feliz. Ese no es el que lo va a realizar como persona. Ese no es el que verdaderamente le va a mostrar el rostro verdadero de Dios, que se descubre en los que tienen los pobres, en el que tiene hambre, en los que lloran y en el desplazado que no es tenido en cuenta. Es que es muy lindo porque las bienaventuranzas, mire, son reto y son promesa. Ojo que son reto y son promesa. Ya vimos que no, bienaventurado y feliz, el que no tienen que caer muerto, el que no, ese es el sentido, ya lo fuimos entendiendo. Pero son reto porque de ninguna manera son felices los que padecen hambre y viven en la miseria. Ay, yo aquí en la miseria, no, ojo, son un reto las bienaventuranzas, porque de ninguna manera son felices los que padecen hambre y viven en la miseria. Lo serán por la actitud que usted y yo tengamos con ellos, cuando ellos sientan que el evangelio es buena noticia. Ojo, los serán bienaventurados con la actitud que usted y yo tengamos con ella. Por eso son un reto, porque nos desafían, porque nos muestran un camino diferente al que propone el mundo, porque nos ayudan a salir de nosotros mismos. Y son promesa porque si orientamos nuestra vida de acuerdo a ellas, seremos profundamente felices. Repito, las bienaventuranzas son un reto porque de ninguna manera son felices los que padecen hambre y viven en la miseria. Lo serán cuando por la actitud que tengamos nosotros con ellos sientan que el evangelio es buena noticia. ¿Y por qué es que son promesa? Porque si orientamos nuestra vida de acuerdo con ellas, seremos profundamente felices. ¿Qué es lo que decía el escritor Borges? El peor pecado que puede cometer el ser humano es no ser feliz. Y solo somos felices a los pies de Dios. A los pies, de la fuente del que es la vida y del que nos da vida. ¿Qué camino escoges? ¿Bendición o destruir tu vida? ¿Vivir las bienaventuranzas o acumular? Ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo, no el atesorar, sino el no darnos cuenta de los Lázaros que hay al pie de nuestra puerta y de nuestra familia. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. No, es que yo con tanto dinero, ¿para qué necesito a Dios? Ay de vosotros los que reís ahora, porque tendréis aflicción y llanto. No son amenazas, son prevenciones para que usted y yo tomemos esta vida en serio, para que descubramos el rostro de Dios en el camino de los otros. Y ay, con esto termino, y ay de todos cuando hablen bien de nosotros, pues de eso trataron a los falsos profetas. Hablaba antes de bienaventurados los que son perseguidos, en fin, hablan mal de ellos por causa de mi nombre, por causa de Jesús. Si estamos haciendo bien esta tarea, somos perseguidos. Y hablan mal de nosotros, y nos excluyen en la familia, y nos señalan cada rato, no por nuestros pecados que los tenemos, sino porque estamos proclamando el reino de Dios, la buena noticia, y eso genera malestar, y eso genera, no, yo prefiero los ayes, yo prefiero otro camino. Señor Jesús, hacemos un acto de fe en tu presencia, hoy en este nuevo día, y te pedimos que nos regales la fuerza de tu Espíritu para tomar la opción fundamental como la hiciste tú, como la hizo Dios Padre, por los desplazados, marginados, huérfanos, viudas, por los que no cuentan, por los que nadie tiene en cuenta, no por los famosos y populares de este mundo, no por lo que propone el mundo como éxito y felicidad,
No, son vivir las bienaventuranzas como promesa tuya, porque si escogemos ese camino vamos a ser profundamente felices, y que tu espíritu nos ayude a cumplir con ese reto de que los que padecen hambre, lloran, son perseguidos y son pobres, experimenten en nosotros la bienaventuranza, porque ese evangelio se hace en realidad en ellos con nuestro testimonio y nuestra manera de actuar. Buscamos esa felicidad en tantas partes y está ahí mismo en nuestro corazón, y eres tú, Señor, hablándonos a cada uno a lo profundo del corazón y mostrándonos el camino de la vida plena y de la vida en abundancia. Ayúdanos a salir de este yoísmo, de este egoísmo, de pensar solo en nosotros, y abrirnos hacia los demás, porque nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por los amigos, y que a ejemplo tuyo, Señor, te hiciste pobre para enriquecernos. Nosotros también nos hagamos pobres para enriquecer a los demás con la palabra, con las buenas obras, con la compasión, con el perdón, con la misericordia, con la ternura. Que se caigan las escamas de nuestros ojos y hoy descubramos a tantos Lázaros llagados que están ahí cerca, quizás en nuestra propia familia, y que nadie tiene en cuenta. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.